Mi papá me mandó un mensaje a las 2 de la mañana. Agarra a tu hermana y corre. No confíes en tu mamá. Así que lo hice. La pantalla del teléfono me quemaba los ojos en la oscuridad, brillando como si quisiera gritarme la urgencia de esas palabras. 3 simples oraciones que, en el momento, no tenían sentido, hasta que de repente tenían todo el sentido del mundo. Mi papá había estado de viaje de negocios en Seattle durante 4 días, uno de esos viajes que hacía todos los meses por su empresa de consultoría. Siempre profesional, siempre predecible. Nunca mandaba mensajes después de las 10 de la noche, nunca usaba palabras urgentes, nunca decía nada que pudiera alarmarnos. Este mensaje rompía todas las reglas que conocía sobre mi padre, siempre cuidadoso y medido, lo que solo podía significar una cosa: algo había salido terriblemente mal. Yo tenía 17 años, lo suficientemente grande y responsable como para saber cuando los adultos estaban exagerando y cuando realmente tenían miedo de verdad. Y esto no era exageración. Este mensaje se sentía como puro terror comprimido en 12 palabras. Sentí un escalofrío que me recorrió de los pies a la cabeza mientras lanzaba las cobijas a un lado y empezaba a vestirme rápido. Tomé la ropa del piso, me puse unos jeans y una sudadera mientras mi cerebro trataba de procesar esas palabras. No confíes en tu mamá. ¿Qué podía significar eso? Mamá estaba abajo, en la sala, donde la había dejado hace apenas una hora, viendo algún documental de crímenes y tomando vino como lo hacía casi todas las noches, con su comportamiento normal de madre suburbana. Tranquila y despreocupada, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. La luz de la televisión iluminaba su rostro mientras ella se reía un poco de algo que decía el narrador del documental, sin imaginar siquiera que en ese momento mi vida y la de mi hermana podían cambiar para siempre. El silencio de la casa se sentía pesado, casi tangible, y yo podía escuchar mi corazón latiendo como un tambor en mi pecho mientras bajaba las escaleras con pasos rápidos pero silenciosos. Cada movimiento era una mezcla de miedo y adrenalina, con la pantalla del teléfono aún en mi mano como un recordatorio de que el peligro no era una amenaza lejana, sino algo que estaba tocando nuestra puerta. Algo que había convertido a la persona que debía protegernos en alguien en quien, por alguna razón que todavía no podía comprender, no podíamos confiar. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Agarré a mi hermana del brazo, temblando un poco, y la voz de mi papá retumbaba en mi cabeza mientras nos preparábamos para salir, conscientes de que esta noche todo cambiaría para siempre, que ninguna casa, ningún lugar, ni ninguna persona volvería a ser lo que habíamos conocido. Salimos de la casa casi en silencio, pero cada crujido del piso me hacía sentir que nos habían escuchado. Afuera, la calle estaba desierta, envuelta en una neblina ligera que hacía que las luces de los faroles se vieran como halos borrosos flotando en el aire frío. Mi hermana caminaba a mi lado, abrazándose a sí misma, intentando mantenerse calmada, pero podía sentir cómo sus manos temblaban. Yo trataba de tranquilizarla, aunque mi propio corazón no dejaba de latir con fuerza. No teníamos un plan, ni lugar seguro a dónde ir, solo la urgencia del mensaje de mi papá y la certeza de que cada segundo contaba. Corrimos hacia el auto estacionado en la entrada, y mientras metíamos nuestros cuerpos temblorosos entre los asientos, sentí que cada sombra a nuestro alrededor parecía moverse. Que cada ruido del viento entre los árboles se convertía en una amenaza invisible. Encendí el motor con manos temblorosas, rezando para que nada ni nadie hubiera estado observándonos. Mientras manejaba por las calles silenciosas de nuestro vecindario, trataba de pensar en todas las cosas que podrían estar mal. ¿Por qué nos decía que no confiáramos en mamá? ¿Qué había hecho, o qué sabía, que nos ponía en peligro? Las preguntas se mezclaban con un miedo indescriptible, con la adrenalina que me mantenía alerta, pero también me drenaba. Sentía que estábamos en medio de algo que no comprendíamos, algo que no tenía vuelta atrás. Mi hermana, que hasta hace unos minutos estaba en pijama y con la cabeza apoyada en la ventana del auto, empezó a llorar suavemente. No era un llanto fuerte, sino uno silencioso, cargado de miedo y confusión, y me dolía el corazón verla así. Le tomé la mano y le susurré que todo estaría bien, aunque ni yo mismo estaba seguro de que eso fuera verdad. Solo podía prometerle que estaríamos juntas, que nos protegeríamos la una a la otra, que no dejaríamos que nada ni nadie nos separara. Mientras avanzábamos por calles que antes parecían seguras, ahora todo se veía extraño,
como si el mundo hubiera cambiado en la misma noche en que recibimos ese mensaje. Los vecinos dormían, las luces de las casas estaban apagadas, y el silencio era tan profundo que parecía que la ciudad misma contenía la respiración, esperando a ver qué haríamos. Sentía que cada segundo que pasaba nos acercaba más a algo inevitable, algo que mi padre había percibido antes que nosotros, algo que nos había querido advertir pero que solo ahora empezábamos a entender. No sabíamos a dónde íbamos, solo sabíamos que debíamos movernos rápido. Cada decisión que tomaba era crucial, girar en esa calle, pasar por aquel cruce, decidir si debíamos quedarnos en la ciudad o alejarnos sin rumbo fijo. Cada vez que miraba a mi hermana, veía en su rostro la misma mezcla de miedo y determinación que sentía yo, y eso me dio fuerzas para no detenerme, para no mirar atrás, para no pensar en lo que dejábamos atrás. Mientras manejábamos, sentí que la noche se alargaba, que el tiempo mismo se había vuelto pesado y lento, como si cada minuto durara horas. La tensión en el aire era palpable, y aunque el motor del auto rugía suavemente, el silencio de todo lo demás hacía que cada sonido se sintiera amplificado, un perro que ladraba a lo lejos, un automóvil que pasaba a lo lejos, el crujir de las hojas secas en la banqueta. Todo parecía parte de un plan invisible que nos estaba observando, que medía cada movimiento nuestro. Por primera vez en mi vida, entendí lo frágil que podía ser nuestra seguridad, lo rápido que podía desaparecer la normalidad, y como un solo mensaje de texto podía cambiarlo todo en cuestión de segundos. Y mientras la carretera se extendía frente a nosotros, sentí que ya no solo corríamos por nosotros, sino que corríamos por algo más grande, por la verdad, por nuestra libertad, y por la certeza de que, aunque el mundo pareciera haberse vuelto un lugar peligroso e impredecible, aún teníamos el uno al otro, y eso era lo único que nos mantenía firmes. Con el motor todavía rugiendo bajo nosotros, la ciudad a nuestro alrededor parecía un lugar completamente distinto al que conocíamos, familiar pero extraño, tranquilo pero amenazante. Cada calle, cada esquina, cada luz amarillenta de los faroles parecía observarnos, y por un momento sentí que el mundo entero estaba conteniendo la respiración, esperando a ver qué haríamos. Mi hermana no decía nada, su silencio estaba lleno de miedo y confusión, y cada tanto me lanzaba una mirada que pedía respuestas que yo tampoco tenía. Decidí no detenerme a pensar en el que pasará después porque eso solo nos paralizaría. Nos adentramos en calles que normalmente tomábamos para ir a la escuela o a la tienda, pero que ahora parecían laberintos interminables, como si cada curva escondiera un peligro invisible. Yo sentía que cada sombra podía moverse, que cada sonido, incluso el más mínimo, era un aviso de que algo nos seguía, algo que no podíamos ver pero que estaba allí, acechando. Mientras manejábamos, mi mente se llenó de preguntas que no encontraba cómo responder. ¿Qué había pasado con mamá? ¿Por qué mi papá estaba tan aterrorizado? ¿Qué era tan grave que nos obligaba a huir a esta hora? Todo estaba mezclado con recuerdos de nuestra vida antes de ese momento, risas en la cocina, tardes tranquilas viendo televisión, conversaciones simples que ahora se sentían como si fueran de otra vida. De un mundo que ya no existía. El frío de la noche comenzó a calar nuestros huesos, y el viento que entraba por la ventana abierta hizo que mi hermana se abrazara más fuerte a sí misma. Intenté mantener la calma, hablándole en voz baja, recordándole que no estábamos solas, que su hermano mayor estaba ahí para cuidarla. Pero mientras miraba su rostro iluminado por la luz intermitente de los postes, entendí que ese cuidado ya no era suficiente para protegernos de lo que venía. Teníamos que ser más inteligentes, más rápidos, más cautelosos de lo que habíamos sido nunca. Con cada minuto que pasaba, el miedo se mezclaba con una extraña sensación de determinación. Sabía que esta noche nos cambiaría para siempre, que nada volvería a ser igual. Cada decisión que tomábamos, cada calle que girábamos, cada semáforo que cruzábamos nos acercaba a un mundo que antes solo había existido en películas o historias que escuchábamos de niños. Un mundo donde la seguridad es un lujo y la confianza se convierte en una moneda peligrosa. Empezamos a buscar un lugar donde pudiéramos escondernos, aunque ninguno de los dos sabía cuál sería. Cada opción parecía imperfecta, arriesgada. Pensé en llamar a mi papá, pero dudé por un instante. ¿Y si él estaba demasiado ocupado tratando de protegernos a distancia? ¿Y si su miedo era solo una pieza de algo más grande que no comprendíamos? Así que manejé en silencio, escuchando el motor y el sonido de nuestras propias respiraciones, tratando de concentrarme en lo inmediato,
llegar a algún sitio seguro antes de que el peligro nos alcanzara. En algún punto, dejamos atrás las calles conocidas y nos internamos en caminos menos transitados, donde la luz de la ciudad no llegaba y todo parecía estar cubierto por un manto oscuro y espeso. Sentí que la noche misma se había convertido en un cómplice de nuestro escape, nos cubría, nos escondía, pero al mismo tiempo hacía que cada pequeño sonido pareciera más grande, más amenazante. Cada crujido de ramas, cada auto que pasaba lejos, cada perro que ladraba a lo lejos, todo parecía tener significado. Todo parecía una señal. Mi hermana empezó a hablar en susurros, haciendo preguntas que yo no sabía cómo responder. ¿Qué pasa? ¿Por qué papá dice eso de mamá? Su voz era pequeña, cargada de miedo, pero también de necesidad de entender. Yo solo podía decirle que lo descubriríamos, que debíamos concentrarnos en estar juntos y ser cuidadosos, que no había tiempo para detenernos a entender todo ahora. Cada palabra que salía de mi boca era un intento de mantenernos calmados, aunque dentro de mí sentía el mismo terror que ella. Y mientras manejábamos, sentí que estábamos dejando atrás no solo nuestra casa, sino también nuestra infancia, nuestra inocencia. La noche se volvía cada vez más profunda, más silenciosa, y el frío se mezclaba con la tensión hasta doler. Cada segundo parecía eterno, y en mi corazón supe algo que todavía no podía decir en voz alta. Esta noche no solo escaparíamos, esta noche aprenderíamos qué tan fuerte podemos ser, qué tan lejos podemos llegar, y hasta dónde estamos dispuestos a luchar por nuestra propia seguridad y por la verdad que nos espera al otro lado de la oscuridad. No había nada amenazante ni sospechoso a simple vista. Nada que hiciera pensar que algo malo pasara, excepto que mi papá no mandaría un mensaje así sin una razón real, y el hecho de que fuera tan específico, diciéndome que agarrara a mi hermana y corriéramos, sugería un peligro inmediato, algo real, no una paranoia sin fundamento. Me metí los pies en unos tenis rápidos y agarré mi mochila, vaciando los libros de texto y reemplazándolos con mi laptop. El cargador del teléfono y el dinero de emergencia que siempre guardaba en el cajón de mi escritorio por razones que nunca había explicado completamente. $300 en billetes de 20, que de repente se sentían como lo más valioso que tenía en el mundo. Cada billete parecía un escudo invisible contra lo que fuera que nos estaba esperando afuera de esas paredes. Mi hermana Becca tenía 12 años y dormía como si estuviera muerta, completamente ajena a mi movimiento frenético en la habitación contigua. Respiraba profundo, con un ritmo estable que contrastaba con la velocidad de mi corazón. Me deslicé por el pasillo con pasos ligeros, cada fibra de mi cuerpo alerta a cualquier sonido, y abrí lentamente su puerta, conteniendo un quejido de las bisagras que parecían gritar en la noche silenciosa. Becca estaba enterrada bajo las cobijas, con solo su cabello oscuro sobresaliendo, y su respiración profunda llenaba el cuarto con una calma que me dolía, porque yo sabía que esa calma estaba a punto de romperse. Despertarla silenciosamente parecía casi imposible, pero despertarla ruidosamente alertaría a mamá, y el mensaje de papá había sido claro: no confiar en ella. Me arrodillé junto a su cama y presioné mi mano sobre su boca mientras agitaba suavemente su hombro. Sus ojos se abrieron de golpe, llenos de pánico, y sentí como intentaba gritar contra mi palma. Puse mi dedo en mis labios y le susurré directamente al oído, apenas audible incluso en la quietud de la habitación. Papá mandó un mensaje de emergencia. Tenemos que salir ahora mismo, sin que mamá se entere. Te explicaré todo cuando estemos seguras, pero tienes que confiar en mí y mantenerte completamente callada. Becca me miró con ojos enormes, todavía medio dormida, pero comprendiendo que no era un juego. Sus manos temblaban mientras asimilaba la urgencia que yo sentía, y yo podía sentir cada latido de su corazón acelerado, mezclándose con el mío. En una sincronía de miedo y adrenalina que nos conectaba más allá de las palabras. Rápidamente, la ayudé a ponerse unos pantalones cómodos y un suéter, evitando hacer cualquier ruido que pudiera delatarnos. Cada paso que daba era calculado, cada movimiento medido, como si la casa misma pudiera escucharnos y traicionarnos. Sentí que el aire estaba cargado, pesado, casi tangible, y que el tiempo se había estirado hasta convertirse en algo insoportable, donde cada segundo era una eternidad. Mientras la vestía, Becca susurró: ¿Por qué? ¿Por qué papá dice que no confiemos en mamá? No tenía respuesta todavía, solo podía sostener su mirada y decirle: No lo sé, pero tenemos que irnos ahora.
confía en mí, por favor. Sus ojos parpadearon, mezclando miedo y obediencia, y en ese momento supe que todo dependía de nosotros, de nuestra rapidez, de nuestra discreción, y de la capacidad de mantenernos juntas frente a algo que todavía no entendíamos completamente. Cada movimiento que hacía era una mezcla de protección y urgencia, y mientras la ayudaba a recoger unas cosas esenciales para llevar, sentí como el mundo exterior se volvía un lugar desconocido, cargado de peligro y misterio, listo para recibirnos en cualquier instante. Tomé su mochila mientras Becca sostenía la suya, pequeña pero pesada con sus cosas esenciales, y nos acercamos a la puerta de la habitación. Cada paso que dábamos por el pasillo parecía amplificado en la quietud de la noche. El silencio era tan intenso que sentía que incluso el más mínimo roce de nuestros zapatos podía delatarnos. Cada respiración parecía un grito, cada crujido del piso una alarma invisible. Abrí la puerta de la sala con cuidado, asomándome primero para asegurarme de que mamá no estaba cerca. La luz de la televisión iluminaba tenuemente la habitación, y por un segundo sentí un nudo en el estómago. Mamá estaba allí, tal como esperaba, ajena a todo. Sus hombros se movían al ritmo de la respiración, la copa de vino descansando en la mesa, y por un instante quise congelarme, paralizarme con miedo. Pero el mensaje de papá volvió a mi mente y me impulsó a seguir. No había tiempo para titubear. Arrastrando los pies suavemente, nos acercamos a la salida lateral de la casa, la que daba al pequeño jardín trasero. La puerta chirrió apenas un poco al abrirse, y mi corazón dio un brinco. Sentí que mamá podía despertarse en cualquier momento. Becca me miró con ojos grandes, y yo le susurré que respirara hondo, que mantuviera la calma. Su mano se aferró a la mía como si pudiera absorber todo el miedo que yo sentía y transformarlo en valor. El aire frío de la noche nos golpeó al salir, envolviéndonos como un manto helado que nos recordaba lo frágil que era nuestra situación. Caminamos rápido, casi corriendo, hacia el auto estacionado a unas cuadras de distancia, evitando las luces de la calle y las ventanas de las casas vecinas. Cada sombra nos parecía sospechosa, cada sonido, incluso el de un gato en el jardín, hacía que Becca se encogiera un poco más junto a mí. Mientras caminábamos, mi mente se llenó de posibilidades aterradoras. ¿Y si mamá se despertaba y nos veía? ¿Y si alguien más sabía algo que nosotros no? ¿Qué tan rápido podríamos alejarnos sin ser alcanzadas? Cada pensamiento se mezclaba con adrenalina pura, con la urgencia de que debíamos llegar al auto antes de que cualquier cosa sucediera. Finalmente llegamos al vehículo, y mientras Becca abría la puerta trasera y se sentaba con cuidado, yo inspeccionaba los alrededores, buscando cualquier señal de peligro. El motor arrancó con un rugido que parecía demasiado fuerte en la tranquilidad de la noche, pero no importaba, teníamos que irnos. Nos alejamos lentamente al principio, asegurándonos de no llamar la atención, y luego aceleramos cuando la calle quedó completamente vacía. El viaje estaba cargado de tensión. Becca no decía nada, pero podía sentir su respiración rápida y su corazón latiendo tan fuerte como el mío. Las luces de la ciudad pasaban a toda velocidad mientras yo trataba de mantener la calma, recordando cada detalle que papá me había enseñado sobre moverse con discreción, sobre no llamar la atención. Cada semáforo, cada esquina, cada auto que pasaba era un desafío que debíamos superar sin alertar a nadie. Mientras manejábamos, sacamos las cosas más importantes de nuestras mochilas, el dinero escondido, la laptop, cargadores, cualquier cosa que pudiera ayudarnos en caso de que tuviéramos que pasar la noche fuera de casa. Lejos de todo lo que conocíamos. Becca me miraba con ojos llenos de miedo, pero también con una especie de determinación silenciosa que me hizo sentir que no estábamos solas, que nos teníamos la una a la otra. Al cruzar la primera avenida principal, sentí que la realidad comenzaba a imponerse. Estábamos fuera de casa, pero nada nos aseguraba que estuviéramos a salvo. El mensaje de papá seguía en mi mente, pesado y urgente. Tenemos que salir ahora, sin que mamá se entere. Cada palabra era un recordatorio de que el peligro no estaba solo afuera, sino que podía estar más cerca de lo que imaginábamos, y que nuestra única opción era mantenernos juntas, alertas y completamente silenciosas. El camino por delante era incierto, oscuro y lleno de posibilidades que todavía no podía comprender. Y mientras Becca apoyaba su cabeza contra el respaldo del asiento, tratando de calmarse, supe que esta noche no solo nos estaba enseñando a sobrevivir, sino que también nos estaba mostrando hasta dónde podríamos llegar.
cuánto valor podíamos encontrar dentro de nosotras mismas, y qué tan fuerte podía ser el lazo entre hermanas cuando el mundo parecía volverse contra nosotras. Los ojos de Becca estaban enormes, llenos de miedo y confusión. Pero aún así, asintió contra mi mano, confiando en mí aunque no entendiera nada. Solté su boca y se incorporó, estirándose para alcanzar sus lentes en la mesita de noche. Yo ya había tomado ropa de su closet, unos jeans cómodos y una sudadera que le pasé con urgencia, gesticulando para que se cambiara rápido. Sus manos temblaban mientras se ponía la ropa encima del pijama, y yo apenas me preocupé por los detalles, le metí los pies en los zapatos más cercanos sin atarle los cordones correctamente. Solo importaba que estuviéramos listas para movernos. La ventana de su cuarto daba al patio trasero y tenía una malla que yo ya había quitado decenas de veces para salir a escondidas a encontrarme con amigas. La quité con facilidad, con la práctica de alguien que sabía exactamente qué hacer en estos momentos. Miré hacia abajo y vi los 8 pies hasta el jardín. No era lo ideal, pero se podía manejar, sobre todo porque el lecho de flores debajo nos daría un aterrizaje más suave que el concreto. Primero lancé nuestras mochilas al jardín, observando cómo caían sobre el mulch y se quedaban quietas. Luego ayudé a Becca a subirse a la ventana. Se detuvo en el borde, mirando hacia abajo con miedo evidente. Agarré sus muñecas y la bajé hasta donde pude antes de soltarla, y ella cayó los últimos 4 pies con un tum que en el silencio de la noche sonó como un estruendo. La seguí inmediatamente, cayendo y rodando para amortiguar el impacto. Me torcí un poco el tobillo al aterrizar, pero pude sostener mi peso. Becca me miraba con 1000 preguntas en su cara, pero agarré su mano y la jalé hacia la cerca del fondo del patio. Teníamos quizás solo unos minutos antes de que mamá subiera a revisar o escuchara algo sospechoso. La cerca medía casi 2 metros de madera, suficiente privacidad, y la escalé usando la viga decorativa como escalón, tirando de mí sobre la parte superior y cayendo al patio del vecino. Becca tuvo más dificultad con la altura, pero la guié y la agarré justo cuando cayó al suelo a mi lado. Corrimos por 3 patios traseros antes de salir a una calle a 2 cuadras de nuestra casa, respirando con fuerza, con los corazones latiendo a 1000 por hora. Solo entonces saqué mi teléfono y volví a leer el mensaje de papá, buscando algún detalle que hubiera pasado por alto en el pánico. La hora de envío decía 2 y 3 de la mañana, solo 7 minutos antes. Ningún mensaje de seguimiento, ninguna llamada perdida, solo esas 3 frases colgando en el espacio digital como una bomba a punto de explotar. Intenté llamarlo, pero la llamada fue directo al buzón de voz. Su mensaje de voz profesional, como siempre, se sentía extrañamente incongruente con la emergencia que había declarado. Becca tiraba de mi manga, exigiendo explicaciones que yo no tenía, su voz subiendo de tono hacia el pánico. Le mostré el texto y vi su cara palidecer incluso con la luz tenue de la calle. ¿Qué quiere decir con no confiar en mamá?, preguntó, con los ojos abiertos de par en par. ¿Qué está pasando? No lo sé todavía, le dije, tratando de mantener la calma. Pero papá no diría esto si no fuera serio. Tenemos que llegar a un lugar seguro y descubrir qué está pasando. Intentaba sonar tranquila y en control, aunque no tenía un plan más allá de alejarnos de la casa. Estábamos de pie en una calle residencial a las 2 de la mañana, sin rumbo, sin un lugar seguro y sin poder contactar al único padre que nos había advertido que corriéramos. Mi teléfono vibró con un mensaje nuevo, esta vez de mamá. ¿Dónde están, chicas? Escuché ruidos arriba. La casualidad del tono se sentía completamente equivocada para las circunstancias, como si ella fingiera que nada raro estaba pasando. Un escalofrío recorrió mi espalda. Becca me miraba, con los ojos llenos de miedo y confusión, esperando que le diera una respuesta que yo tampoco tenía. Sabía que teníamos que movernos rápido, que cada segundo contaba, y que este era solo el comienzo de algo mucho más grande, mucho más peligroso de lo que podíamos imaginar. Nos quedamos unos segundos en la calle, tratando de recuperar el aliento y de decidir qué hacer primero. La quietud de la madrugada hacía que cada sonido se sintiera exagerado, el viento moviendo las hojas de los árboles, algún gato callejero cruzando la banqueta, el eco lejano de un perro ladrando. Cada ruido nos hacía saltar un poco, recordándonos que no estábamos seguras, que la casa podía ser escuchada y que mamá podría descubrirnos en cualquier momento. Tenemos que movernos, le susurré a Becca, apretando su mano.
No podemos quedarnos aquí. Ella asintió, respirando con fuerza, todavía temblando por la caída y por la adrenalina. Miré alrededor buscando algún lugar donde pudiéramos escondernos por unos minutos. La calle estaba vacía, sin tráfico ni luces que nos delataran, pero también sin ningún refugio cercano. Cada decisión era arriesgada, cada paso podía ser el que nos descubriera. Caminamos por la acera, pegadas a las sombras de los arbustos y coches estacionados. Cada casa parecía vigilarnos, aunque sabía que era solo mi paranoia creciendo con la tensión. Becca apenas hablaba, pero sus ojos seguían atentos a todo a nuestro alrededor, y sentí como su miedo se mezclaba con el mío, creando una especie de fuerza silenciosa que nos mantenía juntas y alerta. Decidí que debíamos alejarnos de nuestra cuadra lo más rápido posible antes de que mamá se diera cuenta de nuestra ausencia o que alguien más viera algo sospechoso. Caminamos rápido, casi corriendo entre sombras, cruzando calles vacías y doblando esquinas. Cada paso era medido, demasiado rápido y podríamos llamar la atención, demasiado lento y perderíamos tiempo valioso. Mientras avanzábamos, saqué el dinero de emergencia que había guardado en mi mochila y lo conté rápidamente. Todo estaba ahí, los $300. Sentí un alivio momentáneo, aunque sabía que no solucionaba nada. Era solo un recurso para improvisar, por si necesitábamos transporte, comida o cualquier cosa que nos permitiera seguir adelante. ¿Papá dijo a dónde ir?, preguntó Becca con voz temblorosa, tratando de sonar firme, pero no podía ocultar su miedo. No, todavía, le respondí. Solo dijo que nos fuéramos y que nos mantuviéramos juntas. Tenemos que encontrar un lugar seguro y después veremos el resto. Sus manos se apretaron más a la mía mientras doblábamos por otra esquina. El aire fresco de la madrugada nos golpeaba la cara, recordándonos que no había vuelta atrás. Cada sombra parecía moverse con vida propia, y sentí que nuestra huida era como caminar por un laberinto invisible, donde cada decisión podía ser crítica. Pasamos frente a un pequeño parque, y por un segundo consideré entrar para escondernos entre los árboles, pero la idea era demasiado arriesgada, podríamos ser vistas y no había manera de saber quién podía estar ahí. Seguimos por las calles residenciales, cruzando patios traseros abiertos y pequeños callejones que nos permitían cubrirnos de la vista de cualquiera. Tenemos que mantenernos calladas, le recordé a Becca. No importa lo que pase, silencio absoluto. Ella asintió, bajando la mirada mientras su respiración se mezclaba con la mía. Por un momento, el miedo nos paralizó a ambas, pero después, la urgencia nos impulsó a seguir. Cada paso nos alejaba más de nuestra casa, pero también nos acercaba a lo desconocido, a lo que papá había querido protegernos de algo que aún no entendíamos completamente. El tiempo se sentía distinto, como si cada minuto durara más de lo normal. Estábamos alerta a cada sonido, a cada sombra, a cada movimiento. Cualquier cosa podía ser una amenaza y cualquier segundo de distracción podía costarnos caro. Pero también, en medio de ese miedo, sentí algo poderoso, la certeza de que mientras estuviéramos juntas, podíamos enfrentar lo que viniera. Al doblar otra esquina, me detuve un momento y respiré hondo, dejando que mis ojos se ajustaran a la oscuridad de la calle. Miré a Becca, y ella me devolvió la mirada, con miedo, pero también con confianza, con fe en que yo sabía lo que estaba haciendo. Esa conexión silenciosa fue suficiente para empujarnos a seguir, a no detenernos, a mantenernos en movimiento hacia lo que esperaríamos sería un lugar seguro. O tal vez, desde su perspectiva, no estaba pasando nada fuera de lo normal. Tal vez el mensaje de papá era la anomalía, y mamá estaba realmente confundida por la desaparición de nosotras, sus hijas. Pero yo no podía dejar de pensar en esas 12 palabras, en lo específico que había sido la advertencia, en el hecho de que el teléfono de papá ahora estaba apagado, sin señal, como si hubiera desaparecido de repente. Antes de que pudiera decidir cómo responder, apareció otro mensaje de mamá: esto no es gracioso. Baja ahora mismo o llamo a la policía. La amenaza sonó extraña, casi irreal. ¿Qué podría decirle a la policía? Que sus hijas adolescentes habían salido de la casa de noche. No estábamos desaparecidas ni secuestradas. Nos habíamos ido voluntariamente siguiendo la advertencia de nuestro padre. A menos que mamá tuviera algún motivo oculto para involucrar a la policía, algo que nos obligara a regresar bajo algún tipo de autoridad oficial, pero eso solo hacía que todo fuera aún más confuso.
Becca estaba llorando silenciosamente, con esos llantos temblorosos que solo salen de los niños de 12 años cuando su vida normal se rompe de repente en medio de la noche. Le puse un brazo alrededor de los hombros mientras caminábamos, llevándola hacia la tienda de conveniencia que estaba abierta las 24 horas, a 3 cuadras de distancia. Al menos allí habría luces, posibles testigos, un mínimo de seguridad mientras yo intentaba pensar qué hacer después, cómo manejar la situación y cómo mantenernos fuera de peligro. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Cada mensaje de mamá era más intenso que el anterior, primero confundido, luego enojado, finalmente amenazante. Intenté ignorarlos mientras caminábamos rápido pero tratando de mantenernos discretas. La tienda de conveniencia estaba casi vacía, excepto por un cajero aburrido que miraba su teléfono detrás del vidrio antibalas, sin prestar atención a nosotras. Nos acurrucamos en un rincón al fondo, cerca de los refrigeradores de bebidas, intentando actuar como si todo fuera normal, como si 2 adolescentes solas a las 2 de la mañana pudieran ser cualquier cosa menos sospechosas. Llamé a papá otra vez, con el mismo resultado, directo al buzón de voz. Su teléfono definitivamente estaba apagado. Envié un mensaje explicando que habíamos salido de la casa y que necesitábamos saber qué estaba pasando, pero no recibí respuesta. Cada segundo que pasaba me daba cuenta de lo aisladas que estábamos, sin papá, con mamá alarmada y sin información confiable. Entonces, mi teléfono sonó. El nombre de mamá apareció en la pantalla. Miré la llamada durante 3 timbres antes de contestar, activando el altavoz para que Becca pudiera escuchar también. La voz de mamá salió tensa, con emociones apenas contenidas, como si estuviera al borde de un ataque de pánico. ¿Dónde están? ¿Qué está pasando? Me despierto y mis hijas han desaparecido. Ventanas abiertas. No responden mensajes. Me están asustando, hijas. Sonaba genuinamente asustada y confundida, y por un segundo todo lo que había sentido durante la noche, toda la adrenalina y el miedo, se mezcló con la duda, ¿y si todo esto no era realmente un peligro? ¿Y si mamá no entendía que nos habíamos ido por la advertencia de papá? Becca me miraba con los ojos grandes, temblando, y yo tuve que respirar hondo para mantener la calma. Tenía que pensar rápido, cómo explicar lo que pasaba, cómo protegernos, y cómo manejar a mamá sin que nuestra situación empeorara. Mamá, dije, con la voz firme aunque temblaba por dentro. Papá nos dijo que nos fuéramos. Hay algo pasando, algo serio. No sabemos exactamente qué, pero necesitamos estar a salvo. No estamos desaparecidas, no estamos en peligro fuera de casa, todavía. Solo, por favor, escúchanos y confía en nosotras un momento. Becca se aferraba a mi brazo, como si mi voz fuera lo único que la mantenía anclada en medio del caos. Miré alrededor de la tienda, observando las luces brillantes y los pasillos vacíos, y sentí que ese pequeño refugio temporal nos daba apenas unos minutos de respiro. Pero incluso con toda la seguridad mínima del lugar, sabía que cada segundo contaba, que cada mensaje de mamá y cada silencio de papá aumentaban la presión, y que nuestra noche apenas estaba comenzando. Mientras mamá hablaba por teléfono, yo podía sentir a Becca temblar aún más, acurrucada a mi lado, intentando entender lo que estaba pasando. Cada palabra que salía de la voz de mamá hacía que la situación se sintiera más real y peligrosa. Me di cuenta de que no podíamos quedarnos allí por mucho tiempo, aunque la tienda de conveniencia nos daba un mínimo de seguridad, no era un refugio verdadero. Solo un espacio temporal para pensar y planear nuestros próximos pasos. Becca, escucha, le dije en un susurro. Tenemos que calmarnos y pensar qué hacemos después. No podemos quedarnos quietas, y tampoco podemos volver a casa todavía. Papá nos dijo que era peligroso. Ella asintió, limpiándose las lágrimas con la manga de su sudadera, y respiró hondo varias veces, intentando recuperar algo de control. La miré a los ojos y le recordé que no estábamos solas, que nos teníamos la una a la otra, y que eso era lo más importante en este momento. Su miedo se mezclaba con mi propio pánico, pero también con una especie de fuerza silenciosa que nos impulsaba hacia adelante. Decidí revisar mi teléfono otra vez. Papá no respondía, y mamá seguía enviando mensajes y llamando. Cada alerta que sonaba hacía que mi corazón se acelerara un poco más. Sabía que no podíamos explicar todo todavía,
no sin ponernos en riesgo, y que la prioridad era encontrar un lugar donde pudiéramos refugiarnos mientras decidíamos qué hacer. Miré alrededor de la tienda y noté que había un pequeño estacionamiento detrás. Tal vez podríamos caminar unas cuadras más y escondernos en algún lugar temporal, lejos de las ventanas y del ruido. Tomé la mano de Becca y le expliqué la idea: avanzar poco a poco, mantenerse cerca, no hablar con nadie y estar listas para moverse rápido si alguien nos veía. Vamos a caminar despacio hacia la esquina y después cruzamos hacia la calle más oscura, le susurré. Solo necesitamos unos minutos para alejarnos de la vista. Becca respiró profundamente y me siguió, pegada a mi lado, casi como si yo fuera su escudo contra todo lo que estaba pasando. Cada paso que dábamos fuera de la tienda era un riesgo calculado. El sonido de nuestros zapatos sobre el pavimento parecía amplificarse en la tranquilidad de la madrugada, y yo estaba atenta a cada sombra, a cada luz que podría delatarnos. Mientras avanzábamos, pensé en papá y en su mensaje. No había duda de que estaba hablando en serio. Lo conocía lo suficiente como para saber que no enviaría algo así si no fuera crítico. Mi mente trataba de anticipar qué tipo de peligro podría estar acechándonos, y cada posible escenario hacía que mi corazón latiera más rápido. Pero también me ayudaba a mantenerme concentrada. Mientras más pensaba en lo que podía pasar, más consciente era de cada movimiento que hacía. A mitad de camino hacia un lugar más seguro, me detuve un momento para revisar las mochilas. Todo estaba allí: dinero, cargadores, ropa extra. No era mucho, pero nos daría recursos mínimos para cualquier eventualidad. Le pasé un poco de agua a Becca, intentando que bebiera y no se deshidratara, y le recordé que mantuviera la calma y que caminara lo más silenciosa posible. El silencio de la calle era casi absoluto, excepto por el sonido lejano de un automóvil que pasaba. Cada ruido nos hacía estremecer, recordándonos que cualquiera podría estar observándonos. Pero seguimos avanzando, paso a paso, hasta encontrar una esquina más oscura donde sentí que podríamos detenernos unos segundos sin ser vistas. Becca, tenemos que tomar decisiones rápidas, le dije. No podemos quedarnos quietas mucho tiempo, y tampoco podemos regresar a casa todavía. Tenemos que encontrar un lugar donde nadie nos vea mientras pensamos qué hacer. Ella asintió, secándose las lágrimas y respirando con más control. Me di cuenta de que, a pesar de su miedo, estaba empezando a confiar en mí completamente, y eso me dio fuerza para seguir. Sabía que nuestra noche apenas comenzaba, que cada minuto contaba, y que cada decisión que tomáramos ahora podría afectar todo lo que viniera después. Miré el teléfono de nuevo, sin nuevas respuestas de papá, y respiré hondo. Teníamos que avanzar, movernos con cautela, y buscar un lugar seguro antes de que mamá o cualquier otra persona se enterara de que habíamos salido. Este pequeño momento de pausa fue suficiente para que Becca recuperara algo de energía, y yo sentí que estábamos listas para continuar nuestra huida. Conscientes de que cada segundo podía ser crítico y que nuestra única opción era mantenernos juntas, alerta y en movimiento. No había nada en su tono que indicara peligro o amenaza, nada que sonara agresivo o fuera de lugar. Pero el mensaje de papá seguía ahí, repitiéndose en mi cabeza una y otra vez como un eco que no quería callarse. La urgencia, la claridad, la especificidad. Todo eso había sido suficiente para sacarnos corriendo de la casa sin mirar atrás. Papá nos escribió, dije con cuidado, observando la cara de Becca, buscando cualquier señal de duda o reacción. Dijo que saliéramos de la casa y que no confiáramos en ti. Necesitamos saber por qué diría algo así. Hubo silencio. Un silencio tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Becca me apretó el brazo, nerviosa, con los ojos muy abiertos esperando la respuesta. Y entonces mamá rió. Pero no fue una risa normal. Fue una risa frágil, dura, quebradiza, una risa que hizo que los vellos de mis brazos se erizaran. ¿Tu papá les mandó un mensaje a las 2 de la mañana diciéndoles que huyeran de mí? Y dijo con incredulidad exagerada. Eso es una locura. Él está en Seattle, en una conferencia. Seguramente está borracho en algún bar del hotel. No sabe ni lo que dice. La sangre se me heló. ¿Papá, borracho? Jamás. En toda mi vida no lo había visto tomar más que media copa en Navidad. Y su mensaje no sonaba nada borracho.
Sonaba aterrado. Un terror calculado, directo, urgente. ¿Por qué diría específicamente que no confiáramos en ti? Pregunté, tragando saliva. ¿De qué piensa que eres capaz? Escuché su respiración al otro lado. Primero rápida. Luego más rápida. Y cuando por fin habló, su voz ya no era la misma. Era más dura. Más afilada. Como si estuviera cansada de fingir algo. Escúchame muy bien, dijo, marcando cada palabra. Tu padre está teniendo una especie de crisis mental. Ha estado actuando paranoico por semanas, diciendo cosas raras, acusándome de cosas que no son verdad. No quería preocuparlas, pero ha estado yendo a terapia por delirios. Sea lo que sea que les haya dicho, forma parte de eso. Necesitan regresar a casa ya mismo para manejar esto como una familia. La explicación sonaba razonable, en teoría. Pero había demasiadas cosas que no cuadraban. Si papá estaba mal desde hacía semanas, ¿por qué enviar un mensaje esa noche justo cuando estaba en otro estado? ¿Por qué apagar su teléfono inmediatamente después de mandarlo? ¿Por qué mamá sonaba como si estuviera recitando una historia, no viviéndola? Algo en ella, algo en su tono, no encajaba. Sonaba como si actuara preocupación, no como si la sintiera. Miré a Becca y vi exactamente lo mismo reflejado en sus ojos, duda pura. Miedo mezclado con intuición. Desconfianza. Quiero hablar con papá primero, dije con firmeza. Quiero escucharlo. Quiero que él mismo me diga que está bien y que el mensaje fue un error. Después de eso, regresaremos. Mamá hizo un ruido de frustración, como un suspiro mezclado con enojo. Luego escuchamos movimiento, pasos rápidos, un golpe, y después el tintinear de unas llaves. Está bien, dijo con un tono extraño, como si estuviera forzando cada palabra. Quédense donde estén. Voy a recogerlas. Desde el coche llamamos a tu papá y lo resolvemos juntas. ¿Dónde están exactamente? En ese momento, algo instintivo, algo visceral, gritó dentro de mí, no. No le digas. No le digas dónde estás. No confíes. No todavía. No hasta entender qué está pasando. Estamos en casa de una amiga, mentí con la voz más normal que pude. Cuando hablemos con papá, regresamos. No le di oportunidad de contestar. Colgué de inmediato. Y un segundo después apagué el teléfono por completo, como si quemara en mis manos. De pronto, la idea de que pudiera rastrear mi ubicación me puso la piel de gallina. Becca, sin que yo le dijera nada, hizo lo mismo. Su expresión había cambiado, ya no era solo miedo. Ahora era una mezcla de alerta, desconfianza y un entendimiento silencioso de que algo estaba muy mal. Ambas estábamos en sintonía. El mismo instinto. La misma sospecha. La misma sensación de que el peligro estaba mucho más cerca de lo que queríamos admitir. Nos quedamos inmóviles unos segundos, solo respirando, escuchando el silencio que parecía aplastarnos. La noche se sentía más densa que nunca, como si el aire mismo estuviera cargado de algo que no podíamos ver pero que nos acechaba. Cada sombra en la calle parecía moverse, cada luz parpadeante de algún farol parecía vigilar nuestros pasos. Becca estaba a mi lado, acurrucada, temblando, aferrada a mi brazo con tanta fuerza que podía sentir como sus dedos se hundían en mi piel. Tenemos que movernos, susurré, sintiendo la urgencia apoderarse de cada parte de mi cuerpo. No podemos quedarnos quietas. Si mamá aparece, si alguien nos ve, no vamos a tener tiempo para reaccionar. Ella asintió, respirando entrecortadamente, intentando recuperar la calma mientras nos deslizábamos por la calle vacía. El pavimento estaba frío bajo nuestros pies, y cada paso sonaba más fuerte de lo que debería, amplificado por la quietud de la madrugada. Cada crujido de hojas secas, cada murmullo del viento nos hacía saltar un poco, y la adrenalina empezaba a mezclarse con el miedo, un cóctel que nos mantenía alerta y tensas al mismo tiempo. Caminamos hacia la siguiente cuadra, buscando un lugar donde pudiéramos escondernos temporalmente. Los vecindarios dormían, pero aún así cada ventana parecía tener ojos imaginarios que nos observaban. Cruzamos calles y patios traseros con cuidado, pegadas a las sombras,
usando cada coche estacionado y cada arbusto como cobertura. Cada paso que dábamos era un cálculo, rápido pero silencioso, seguro pero ágil, consciente de que no podíamos permitirnos errores. ¿Papá realmente está bien?, susurró Becca, su voz quebrada pero intentando sonar firme. No lo sé, admití, bajando la mirada para evitar que mi propia duda se reflejara en ella. Pero tenemos que asumir que sí, que lo que dijo fue serio, y que tenemos que seguir adelante. Necesitamos encontrar un lugar seguro antes de hacer cualquier otra cosa. Avanzamos por un pequeño callejón que conocía de memoria, un atajo que nos permitía evitar la vista desde la calle principal. Cada paso era una mezcla de miedo y concentración extrema. La adrenalina mantenía mi cuerpo rígido y alerta, y cada músculo estaba preparado para reaccionar ante cualquier sonido o movimiento extraño. Becca apenas respiraba, siguiendo mi ritmo, con la confianza absoluta de que yo sabía lo que estaba haciendo, aunque yo misma dudara de cada decisión. Aquí podemos quedarnos un momento, dije, señalando un pequeño espacio entre dos casas, donde la oscuridad nos cubría y podíamos observar la calle principal sin ser vistas. Becca se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas mientras trataba de calmar su respiración. Tomé mi mochila y revisé el contenido: dinero, cargadores, ropa extra, todo estaba ahí. No era mucho, pero podía mantenernos al menos unas horas si necesitábamos movernos más lejos. Sacudí un poco la cabeza, intentando pensar con claridad. Teníamos que decidir los siguientes pasos. No podíamos quedarnos allí toda la noche. Teníamos que encontrar un lugar seguro donde esperar y contactar a papá de nuevo. Pero sin señales de su teléfono, sin mensajes nuevos, todo era incertidumbre. Becca, dije, bajando la voz. Escucha. No vamos a regresar a casa todavía. Tenemos que alejarnos y mantenernos escondidas hasta que sepamos qué está pasando. Cuando hablemos con papá y sepamos que está bien, podremos decidir qué hacer. Ella asintió, cerrando los ojos un momento, intentando absorber mis palabras y calmar su miedo. Luego miró hacia la calle y preguntó: ¿Y mamá vendrá a buscarnos? No supe qué responder. Todo lo que podía hacer era mirarla a los ojos y repetir mentalmente: mantenernos juntas, mantenernos calmadas, no cometer errores. El frío de la madrugada nos envolvía, y cada sonido lejano hacía que mis sentidos se agudizaran. Desde la distancia, escuché a un coche pasar, el motor resonando en la quietud de la calle, y sentí como mi corazón se aceleraba. Cada segundo contaba. Cada decisión podía cambiarlo todo. Teníamos que mantener la cabeza fría, pensar rápido y movernos estratégicamente. Vamos a continuar, susurré. Solo un poco más y encontraremos un lugar donde podremos sentarnos, pensar y esperar noticias de papá. Pero tenemos que caminar. No podemos quedarnos quietas. Nos levantamos y seguimos por el callejón, con pasos silenciosos pero rápidos. Cada sombra, cada ventana iluminada, cada sonido nos mantenía alertas, listas para cualquier eventualidad. La noche parecía más larga que nunca, y el mundo a nuestro alrededor estaba lleno de peligros invisibles, de decisiones que debíamos tomar en segundos. Pero mientras Becca caminaba a mi lado, confiando plenamente en mí, sentí una especie de fuerza silenciosa, una certeza de que mientras estuviéramos juntas, podíamos enfrentar lo que viniera. Agent Reeves tardó unos segundos en responder, pero cuando habló, su voz sonó más tensa, como si lo que estuviera leyendo en la pantalla la hubiera puesto en alerta inmediata. Zoe, escucha con mucha atención, dijo, bajando un poco la voz, como si alguien pudiera oírla desde su lado. Tu papá sí se comunicó con nosotros. No puedo darte todos los detalles por teléfono, pero lo que puedo decirte es que su advertencia no fue una exageración. Él tenía razones muy fuertes para pedirte que salieras de la casa. Mi corazón empezó a golpearme en el pecho tan fuerte que hasta Becca lo pudo oír. Ella se agarró de mi sudadera como si fuera a caerse. ¿Mi papá está bien?, pregunté, sintiendo que mi garganta se cerraba. Hubo otra pausa. Más tecleos. Un suspiro que no me gustó nada. No tengo confirmación de su ubicación actual, respondió. Su último contacto seguro fue hace aproximadamente 2 horas. Después de eso, dejó de responder a nuestros intentos de comunicación. Estamos trabajando en localizarlo,
Pero por ahora ustedes dos necesitan mantenerse lejos de su casa y, sobre todo, lejos de su mamá. Becca hizo un sonido pequeño, como un sollozo ahogado. Yo la abracé de lado mientras seguía sosteniendo el teléfono con la otra mano. ¿Mi mamá está involucrada en algo peligroso?, pregunté, aún sabiendo que la agente probablemente no podía decirme demasiado. Pero la pregunta salió sola, directa, como un reflejo de puro miedo. Zoe, dijo ella, con un tono que sonaba estoy diciendo todo lo que legalmente puedo, tu mamá no debe saber que estás hablando conmigo. No le digas dónde estás. No regreses a la casa. Eso es lo más importante ahora. Eso, para mí, ya era una respuesta. Becca empezó a llorar abiertamente, y yo la apreté contra mí, tratando de que su llanto no llamara la atención del conductor del bus que había parado frente a nosotros ni del indigente dormido en la banca. ¿A dónde vamos?, pregunté, porque sentía que cualquier segundo perdido era peligroso. Te voy a dar una dirección, dijo agente Reeves. Es una oficina federal fuera de la ciudad. No es una estación policial local, así que no hay riesgo de que la información llegue a las personas equivocadas. ¿Tienes cómo transportarte?, miré alrededor. Teníamos exactamente $17, una mochila con 2 sudaderas, agua y un chocolate derretido que Becca había agarrado antes de salir corriendo de la casa. Éramos 2 niñas de secundaria a las 2:30 de la mañana. No teníamos coche. No teníamos a quién llamar. No teníamos a dónde ir. No, confesé. Estamos a pie. La agente no pareció sorprendida. Está bien. A veces eso es más seguro, respondió. Necesito que mantengas la calma. Escúchame con atención. Te voy a mandar la dirección y un código. Cuando llegues, vas a tocar y decir Brennan 47. Ellos sabrán qué hacer. Antes de que pudiera responder, escuché una voz de fondo cerca de ella, como otra persona entrando a la oficina. Agente Reeves, dijo una voz masculina, urgente, acaban de confirmar que el número de la madre fue marcado desde una torre en su zona. Está buscándolas activamente. Mi estómago se hundió hasta mis rodillas. La agente regresó al teléfono. Zoe, necesito que salgan del área ya, su voz se puso seria de verdad, sin filtros profesionales. No se queden en lugares abiertos. No vayan por calles principales. Y si ves el SUV de tu mamá, no te acerques, no intentes hablar con ella, no la confrontes. Solo corre. ¿Entendido? Miré a Becca. Estaba pálida, con los ojos rojos y respirando rápido como si estuviera a punto de hiperventilar. Entendido, dije. Una cosa más, agregó Reeves, como si recordara algo importante. Si por cualquier motivo se corta la llamada o no puedes comunicarte conmigo otra vez, mantén el teléfono apagado hasta que llegues a la dirección. La prioridad es que no puedan rastrearlas. Confía en lo que tu papá les dijo. Él sabía exactamente de qué estaba huyendo. Y con eso, colgó. Guardé el teléfono, mis manos temblando tanto que tuve que usar ambas para meterlo en la mochila. Becca me miró, buscando una respuesta, un plan, un milagro. ¿Qué dijo?, preguntó, limpiándose las lágrimas con la manga. Tomé aire, tratando de no perder el control. Que papá no estaba loco. Que lo que dijo es real. Y que no podemos regresar a casa. Ni hablar con mamá. Ni dejar que nos encuentre. Becca tragó saliva, su respiración temblando. ¿Y entonces, qué hacemos ahora? La tomé de la mano, fuerte, como cuando éramos más pequeñas y cruzábamos calles peligrosas. Ahora, le dije, caminamos. No por donde ella espera. No por avenidas. Por calles pequeñas, por donde no haya cámaras. Y no nos detenemos hasta que estemos lejos de aquí. Miré hacia donde el SUV había pasado minutos antes. La ciudad se sentía extraña, como si estuviera respirando más rápido que nosotras. Becca, añadí, apretando su mano. Pase lo que pase, no me sueltes. Y empezamos a movernos, despacio al principio, luego más rápido, luego casi corriendo, como si la noche misma estuviera persiguiéndonos.
Salimos de la calle principal y nos metimos en callejones estrechos, esquivando luces de faroles y ventanas iluminadas. Cada sombra nos parecía un observador, cada crujido de hojas secas bajo nuestros pies nos hacía saltar. Beka iba pegada a mí, sus manos aferradas a mi sudadera, como si mi contacto fuera lo único que la mantenía cuerda en medio de todo. Tenemos que mantenernos juntas y en silencio, susurré. No podemos hacer ruido, ni mirar atrás demasiado. No sabemos si nos están siguiendo. Ella asintió, tragándose las lágrimas mientras caminábamos por la acera desierta. La madrugada parecía eterna, cada segundo se sentía multiplicado, cada esquina un peligro potencial. Los edificios parecían vigilar nuestros movimientos, y la ciudad que antes nos resultaba familiar ahora parecía un laberinto hostil. Busqué un lugar para escondernos temporalmente mientras pensaba cómo llegar a la dirección que nos había dado la agente Reeves. Al doblar una esquina, vi un parque pequeño, cerrado con rejas bajas. Nos acercamos a la entrada y nos metimos por un hueco que había entre los barrotes. Era oscuro, con arbustos altos que nos ocultaban de la calle. Beka se sentó sobre el pasto, abrazando sus rodillas y temblando. Zoe, susurró. Esto es real, ¿verdad? Papá no está inventando nada. Ah, no, Beka, le respondí. Papá no inventa cosas así. Si nos dijo que corriéramos, es porque algo grave está pasando. Tenemos que confiar en él y en la gente. Tomé mi mochila y revisé que todo estuviera en orden: dinero, ropa, cargadores, agua. Cada objeto parecía un pequeño salvavidas. Sentí que nuestras vidas dependían de cada decisión que tomáramos a partir de ese momento. Miré alrededor del parque. No había transeúntes, ni luces que nos delataran. Solo un farol apagado y los sonidos de la madrugada, el viento moviendo hojas, algún perro ladrando a lo lejos. Era suficiente para pensar un plan. Vamos a movernos otra vez, le dije. Tenemos que llegar a un lugar donde podamos pedir transporte seguro o encontrar a alguien que nos lleve a la dirección que nos dieron. Pero no podemos usar nuestras casas, ni calles principales, ni teléfonos encendidos. Beka asintió y ambas empezamos a caminar entre los arbustos y senderos secundarios del parque, pegadas a la sombra. Cada vez que pasábamos por una ventana iluminada, nos deteníamos y escuchábamos. Cada paso era medido, silencioso. La ciudad nocturna estaba viva, pero de una manera que nos hacía sentir completamente vulnerables. En un momento, escuché un sonido metálico detrás de nosotras. Mi corazón se detuvo. Me giré despacio y vi a un gato saltar de un cubo de basura, desapareciendo en la oscuridad. Beka suspiró y se aferró a mí un poco más fuerte. No podemos detenernos mucho tiempo, susurré. Si nos quedamos quietas, mamá puede rastrearnos. Tenemos que avanzar. Salimos del parque y seguimos por callejones laterales. Evitamos avenidas principales, cruzamos patios traseros de casas conocidas, y mantuvimos la vista en cada sombra, cada movimiento extraño. En la distancia vimos luces que podrían ser de automóviles, y nos escondimos detrás de arbustos y muros bajos hasta que pasaron. En un momento, me detuve a pensar. Necesitábamos un transporte, un lugar seguro, y alguien de confianza que nos recibiera sin alertar a mamá. No podíamos confiar en vecinos ni amigos cercanos cuyos padres probablemente llamarían a mamá de inmediato. Necesitábamos a alguien autorizado, pero neutral. Alguien como la agente Reeves nos había dicho: autoridad, discreción, seguridad. Miré a Beka. Su cara estaba pálida, sus ojos rojos de tanto llorar, pero todavía había determinación en ellos. Sentí una chispa de fuerza al verla. Beka, dije. Ahora vamos a hacer esto paso a paso. Caminamos a la calle más cercana donde podamos esperar transporte seguro. No hables con nadie. No hagas ruido. Y sobre todo, mantente pegada a mí. Ella asintió, respirando hondo y tratando de calmarse. Tomé un mapa mental de la ciudad, recordando rutas secundarias y callejones que conocía, y trazamos un plan silencioso para avanzar sin ser vistas. Cada cruce de calle, cada sombra que parecía moverse, nos hacía detenernos y escuchar antes de continuar. Al cabo de unos minutos, llegamos a un pequeño estacionamiento iluminado por un farol distante.
Era un lugar visible desde la calle, pero lo suficientemente oscuro para que nadie nos viera bien. Allí decidí encender brevemente el teléfono, solo para verificar que no hubiera llamadas urgentes de mamá o señales de seguimiento, y luego apagarlo de inmediato. Estamos cerca, susurré. Solo un poco más y podremos encontrar un lugar seguro para esperar y hacer contacto con la gente. Becca me tomó de la mano y seguimos avanzando, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que cualquiera que nos escuchara podría sentirlo. Cada paso nos acercaba a una solución, pero también al peligro. La noche estaba lejos de terminar, y cada segundo contaba. Tu papá ha estado cooperando con una investigación federal sobre delitos financieros durante los últimos 3 meses, dijo la agente Reeves, con esa voz firme de alguien que tiene que decir verdades que nadie quiere escuchar. Descubrió evidencia de que tu mamá está involucrada en un esquema de fraude muy sofisticado, moviendo dinero a través de su negocio de bienes raíces. Hemos estado armando el caso en silencio, pero esta noche perdimos contacto con él. Su última acción fue enviarles ese mensaje antes de que su teléfono se apagara. Sentí como las palabras me golpearon como si fueran puñetazos en el estómago. Tuve que agarrarme del teléfono público para no caerme. Todo se me movió. El mundo entero parecía inclinarse. Mi mamá no solo actuaba raro. No solo estaba peleando con papá. No era algo doméstico. Era una criminal. Una criminal investigada por el FBI. Papá había estado trabajando en secreto con agentes federales, recolectando pruebas contra la mujer con la que había vivido por casi 15 años. Y algo había salido mal. Muy mal. Lo suficiente para que él enviara un mensaje de emergencia a sus hijas a las 2 de la mañana. ¿Dónde está mi papá?, pregunté con la voz quebrada. ¿Está bien? ¿Está vivo? La agente tardó unos segundos en contestar, y ese silencio me heló la sangre. No lo sabemos, respondió por fin. Él debía reportarse hace 3 horas desde su hotel en Seattle y no lo hizo. La última ubicación que tenemos de su teléfono es el hotel, y después desapareció de la red. Tenemos agentes revisando su habitación ahora mismo, pero su falta de comunicación, combinada con el mensaje que les envió, sugiere que él creía estar en peligro inmediato. Becca me apretaba la manga con tanta fuerza que me cortaba la circulación. Su respiración era entrecortada, como si tuviera un nudo en la garganta que no la dejaba tragar. ¿Qué clase de peligro?, pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. ¿Por qué mi mamá querría hacerle daño? Mientras lo decía, imágenes empezaron a pasar por mi mente como si alguien encendiera una luz que iluminaba todo lo que nunca quise ver. Las ausencias sin explicación. Las llamadas que interrumpía apenas papá entraba a la cocina. El tono agresivo cuando él preguntaba por sus cuentas. Las contraseñas nuevas que ponía en todo. El estrés que escondía con sonrisas falsas. Todas esas cosas que parecían detalles tontos ahora tenían sentido. Un sentido retorcido y oscuro. La agente Reeves habló más suave, pero lo que dijo fue peor. Las personas con las que trabaja tu mamá no son del tipo que deja testigos vivos cuando algo sale mal. Si descubrieron que tu papá estaba cooperando con nosotros, lo verían como un riesgo. Y si ya lo ubicaron, si ya lo encontraron, ustedes dos pueden ser las siguientes. Ustedes conocen sus rutinas, saben cómo se mueve él, pueden identificar a la gente con la que se ha reunido. Por eso él les dijo que corrieran. Sentí un peso real, físico, hundirse dentro de mí. No era paranoia. No era una pelea de pareja. No era un malentendido. Era vida o muerte. ¿Qué hacemos?, pregunté con la voz temblando. ¿A dónde vamos? Y les voy a dar una dirección, dijo la agente. Es una oficina del FBI, a unos 30 minutos de donde están. Necesitan llegar ahí lo más rápido que puedan, pero sin usar tarjetas de crédito ni sus teléfonos, excepto si es emergencia. Si ven a su madre o a cualquier persona que actúe sospechosa, llamen al 911. Ya mandé agentes a recogerlas, pero están a unos 45 minutos. Hasta que lleguen, tienen que mantenerse escondidas y en movimiento. No se detengan. No regresen a su casa. Colgué el teléfono con la mano temblorosa. Mis dedos parecían de plástico, sin fuerza,
apenas obedeciendo. Le expliqué todo a Betka, despacio, paso por paso. Su cara pasó por 1000 emociones, negación, pánico, incredulidad, y luego algo que partió mi corazón en dos, aceptación. Una aceptación de esas que solo llega cuando ya no hay otra opción. Tenía 12 años. 12. Y de un momento a otro estaba entendiendo que su mamá era delincuente. Su papá estaba desaparecido. Y había gente capaz de matar testigos buscándonos. Todo eso en una sola noche. En una madrugada que empezó con pijamas y tareas de la escuela. Betka se tapó la boca con las manos, como si el miedo quisiera salirse y ella tuviera que detenerlo a la fuerza. Me acerqué y la abracé con toda la fuerza que tenía. No te voy a dejar sola, le dije. No te va a pasar nada. Te lo juro. Ella apretó mis brazos, respiró temblando, y finalmente asintió. Y entonces caminamos. Las dos. En la oscuridad de la madrugada. Huyendo no solo de nuestra propia casa, sino de toda la vida que habíamos conocido, salimos de la esquina del estacionamiento y nos metimos en la penumbra de callejones laterales. El aire de la madrugada estaba frío y húmedo, y cada sombra parecía estirarse hacia nosotras, como si nos vigilara. Betka caminaba detrás de mí, pegada a mi espalda, respirando rápido, y cada paso que daba parecía resonar más fuerte que el anterior en el silencio absoluto de la ciudad. Sentí que mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo incluso por encima del viento que movía las hojas secas en los callejones. Tenemos que mantenernos por calles pequeñas, susurré. Nada de avenidas principales, nada de luces brillantes, nada que nos delate. Si nos ve a alguien, no sabemos qué podría pasar. Betka asintió sin decir palabra. Sus dedos estaban fríos mientras se aferraban a mi sudadera, y pude sentir cómo su miedo se mezclaba con el mío, una corriente invisible de tensión que nos mantenía alertas y rápidas. Avanzamos unos metros más y llegamos a un parque abandonado, con arbustos altos y árboles que nos daban cobertura. Nos metimos entre los arbustos más densos, sentándonos sobre la tierra húmeda para planear nuestro siguiente movimiento. La oscuridad era casi total, solo iluminada por un farol distante que parpadeaba ocasionalmente. Betka se abrazó las piernas, intentando calmar su respiración, y yo revisé la mochila, dinero, agua, cargadores, una sudadera extra. Todo lo que teníamos para sobrevivir esta noche. Betka, le dije, tenemos que movernos de nuevo pronto. No podemos quedarnos aquí demasiado tiempo. Solo usamos esto como un escondite temporal. Ella asintió, con los ojos brillantes de lágrimas que no terminaban de caer, y se incorporó lentamente. Tomé su mano y nos levantamos, avanzando por un sendero lateral del parque, pegadas a la sombra de los árboles, vigilando cada movimiento de los faroles y cada ventana iluminada que se acercaba. Caminamos por callejones que conocía de memoria, cruzando patios traseros de casas que nunca habíamos pensado recorrer en medio de la noche. Cada paso era medido, silencioso. Evitábamos las luces y los lugares abiertos, calculando cuidadosamente cada movimiento para no ser vistas. En un momento, escuché un motor a lo lejos y me agaché instintivamente, arrastrando a Betka conmigo detrás de un muro bajo. Un coche pasó lentamente, luces apagadas, haciendo un ruido casi imperceptible. Mi instinto gritaba que era peligroso. Betka se aferró a mí con fuerza y susurró. ¿Qué es mamá? No pude responder. Solo la abracé y esperé que pasara. El coche desapareció finalmente, y continuamos avanzando, con el corazón latiendo en nuestros oídos. Cada sombra, cada farol parpadeante, cada sonido distante nos hacía dudar de cada paso. Finalmente, llegamos a un callejón que nos llevaba a una calle más ancha, pero aún así poco transitada. Había un pequeño café cerrado con toldo que nos ofrecía cobertura parcial. Nos metimos detrás de él y nos sentamos sobre la acera, respirando hondo, tratando de pensar con claridad. Teníamos que decidir el próximo movimiento. La dirección de la agente Reeves estaba a unos 30 minutos a pie, pero no podíamos usar nuestros teléfonos ni transporte público por miedo a ser rastreadas. Vamos a caminar hasta la avenida de los autobuses, dije. Ahí podemos ver si hay taxis o transporte seguro. Pero tenemos que estar alertas todo el tiempo. No podemos confiarnos.
Betka asintió, y ambas empezamos a avanzar por la sombra de las casas, pegadas a las paredes, evitando luces y ventanas. Cada esquina nos hacía detenernos, escuchar, respirar. Cada paso era un cálculo. Cada sombra parecía acercarse. A mitad del camino, vi un coche que se detuvo a lo lejos, luces apagadas, motor en marcha. Mi instinto gritó, peligro. Sin decir nada, tomé a Betka del brazo y la arrastré hacia un callejón lateral. Nos escondimos detrás de unos contenedores de basura, pegadas a la pared. La adrenalina nos recorría como fuego. El coche arrancó de nuevo y desapareció en la distancia. Betka respiraba con dificultad, y yo sentí que mi estómago estaba en un nudo. Cada segundo nos acercaba más a la oficina del FBI, pero también al peligro, al riesgo de ser vistas, de que algo saliera mal. «Zoe», susurró Betka. «¿Papá está bien?» «Y no lo sé», respondí, tratando de sonar firme aunque el miedo me congelaba la voz. «Pero vamos a llegar a un lugar seguro y allí lo sabremos». «Solo sigue conmigo, ¿sí?» Ella asintió, y nos levantamos, caminando con más determinación, sin mirar atrás, manteniéndonos en la sombra. Cada paso era un recordatorio de que estábamos corriendo por nuestras vidas. Cada paso nos acercaba al FBI, y al mismo tiempo nos alejaba de todo lo que habíamos conocido como normalidad. La noche seguía interminable, los callejones parecían no tener fin, y la ciudad dormida estaba llena de ojos invisibles que no podíamos identificar. Pero mientras Betka caminaba a mi lado, pegada a mí, supe algo: mientras estuviéramos juntas, podríamos enfrentar cualquier cosa, aunque el mundo entero estuviera en nuestra contra. Había una compañía de taxis en el centro comercial justo al otro lado de la calle, y corrimos hacia allá tan rápido como pudimos, con los ojos pegados a la calle, buscando constantemente la SUV plateada de mamá. Cada sombra nos hacía mirar 2 veces, cada coche que pasaba nos hacía tensar los músculos. Betka iba a mi lado, temblando, su respiración rápida y cortada, y yo podía sentir su miedo mezclarse con el mío. El despacho estaba casi dormido. Un hombre con los ojos medio cerrados nos atendió, bostezando, preguntando a qué dirección queríamos ir. Le di una dirección a solo un par de cuadras de la oficina del FBI. Lo hice con cuidado, tratando de no dar detalles exactos de nuestra ubicación, aunque él parecía inofensivo, aunque cualquier error podría ser fatal. 15 minutos después, un taxi viejo y golpeado apareció en el estacionamiento, manejado por un hombre que claramente estaba molesto de haber sido despertado a mitad de la noche. Betka y yo subimos al asiento trasero, y yo le pasé el dinero en efectivo al conductor, pidiéndole que manejara despacio y evitara las avenidas principales. Me miró raro, como si no entendiera del todo, pero guardó el efectivo y arrancó lentamente. Todo parecía ir bien, hasta que, de repente, luces brillantes aparecieron detrás de nosotros, acercándose rápido. El conductor del taxi las notó también y maldijo, acelerando un poco para intentar escapar. Al principio pensé que podrían ser unos borrachos jugando, pero me giré un instante y lo vi claro: la SUV plateada de mamá estaba demasiado cerca. Podía distinguir su rostro a través del parabrisas, fijo y determinado. «Es nuestra mamá», y le grité al conductor. «Es peligrosa. Tenemos que perderla ahora mismo». El hombre me miró como si estuviera loca, hasta que la SUV la embistió desde atrás con un golpe brutal, empujando a Betka y a mí hacia los asientos delanteros. El conductor maldijo más fuerte, pisando el acelerador mientras el viejo taxi respondía torpemente. Pero mamá no cedía. Nos golpeó otra vez, una y otra vez, con fuerza suficiente para que cada choque retumbara dentro del coche. Estábamos en una carretera semirural, con muy poco tráfico. Justo el lugar equivocado para una persecución, y sin nadie alrededor que pudiera ayudarnos. La SUV se colocó al lado del taxi y por primera vez pude ver claramente a mamá. Su rostro estaba transformado, no era la mujer que conocía. Había algo frío, implacable y aterrador en sus ojos. Intentaba empujarnos fuera de la carretera, usando la fuerza de su SUV para intimidar y controlar cada movimiento. El conductor del taxi estaba en pánico total, girando el volante de manera errática mientras mamá seguía embistiéndonos por el costado del pasajero. Betka comenzó a gritar, un sonido desgarrador que se mezclaba con el ruido del metal chocando,
mientras yo sostenía el teléfono con fuerza, llamando al 911. Entre sollozos y gritos, le expliqué al operador exactamente dónde estábamos, nuestra situación y la dirección de la carretera, repitiendo cada palabra porque la tensión me hacía tartamudear. Antes de que pudiera reaccionar, mamá embistió el taxi una vez más con toda su fuerza. El coche perdió el control, giró 2 veces en el asfalto y terminó deslizándose hacia un pequeño barranco a un lado de la carretera. El impacto nos lanzó dentro del vehículo pese a los cinturones. Mi cabeza golpeó con fuerza la ventana, di estrellas por un momento y sentí un dolor agudo que me recorrió el cráneo. Becca estaba al lado mío, llorando y temblando, mientras intentaba recobrar el aliento. La SUV de mamá se detuvo de golpe al borde de la carretera. Pude verla salir del vehículo con pasos firmes, caminando hacia nuestro taxi chocado con una determinación aterradora. El conductor estaba inclinado sobre el volante, aturdido o quizá inconsciente. Becca seguía sollozando junto a mí, y yo sentí un nudo en el pecho, sabiendo que nuestra situación acababa de volverse mucho más peligrosa de lo que había imaginado. No había tiempo para pensar. Solo para moverse. Becca me agarró de la mano y me miró con ojos grandes y aterrorizados. Sabía que, si queríamos sobrevivir, teníamos que actuar ahora, rápido, sin vacilar, y salir corriendo de la carretera antes de que mamá se acercara demasiado. Cada segundo contaba, y cada movimiento que hacíamos podía significar la diferencia entre escapar o quedar atrapadas. Tomé la mano de Becca y pateé la puerta del lado más alejado, arrastrándola fuera del taxi y hacia la zanja de drenaje que corría a un costado de la carretera. La oscuridad nos envolvía mientras corríamos entre maleza y tierra húmeda, y cada rama que golpeaba nuestras piernas parecía un obstáculo más en esta pesadilla. Detrás de nosotras, la voz de mamá se escuchaba a través de la noche silenciosa, gritando con fuerza. «Chicas, deténganse. Que estoy tratando de protegerlas. El FBI miente. Su papá miente. Solo necesito hablar con ustedes». Pero sus palabras no coincidían con sus acciones. No se parecía a alguien que realmente quería protegernos, sino más bien a alguien decidido a controlarnos y a intimidarnos. Su SUV rugía a lo lejos, acercándose con velocidad cada vez mayor, y el eco de su motor hacía vibrar la zanja por donde corríamos. La zanja nos llevó a un alcantarillado que pasaba bajo la carretera. Nos arrastramos por él, gateando sobre el barro y las piedras, hasta emerger al otro lado completamente sucias y raspadas. Becca resbaló un par de veces y la ayudé a incorporarse, sintiendo sus manos temblorosas aferrarse a las mías. El miedo estaba pintado en su rostro, pero sus ojos reflejaban confianza. Estaba confiando en mí completamente, y eso me daba fuerza. En la distancia, un sonido agudo rompió la tensión: sirenas. Finalmente, nuestra llamada al 911 estaba produciendo respuesta. Mamá debió escucharlas también, porque sus gritos se detuvieron abruptamente y escuché como su SUV arrancaba de nuevo, los neumáticos chirriando mientras desaparecía por la carretera, dejándonos finalmente un respiro. Pocos minutos después, los primeros coches de policía llegaron con luces intermitentes, oficiales bajando rápidamente de los vehículos y revisando el taxi chocado y el área alrededor. Emergimos del alcantarillado con las manos en alto, gritando que habíamos llamado al 911 y que éramos las víctimas. Uno de los oficiales se acercó con cautela, la mano sobre su arma, mientras su compañero revisaba al conductor del taxi, que lentamente comenzaba a reincorporarse. «Por favor, escuchen», empecé a explicar todo, apuradamente, mientras Becca se apoyaba sobre mi hombro, llorando. Mi papá nos envió un mensaje diciéndonos que corriéramos y que no confiáramos en nuestra madre. Ella intentó atacarnos y casi nos mata. El oficial frunció el ceño, escéptico, hasta que mencioné a la agente especial del FBI, Victoria Reeves, y le mostré el mensaje de texto de papá. Su expresión cambió inmediatamente, y tomó su radio para comunicar algo en clave a su despachador antes de decirnos que esperáramos en su patrulla mientras verificaba nuestra historia. 20 minutos después, varias SUVs negras llegaron al lugar. Agentes federales saltaron de los vehículos, mostrando sus credenciales y asumiendo la custodia de nosotras. Una de ellas, la agente Reeves, era una mujer de unos 40 años, con mirada penetrante y una expresión que decía que nada podía sorprenderla ya.
Nos envolvió en mantas de emergencia y nos guió hacia uno de los vehículos. Su padre está vivo, dijo inmediatamente. Fue atacado en su habitación de hotel esta noche, pero logró defenderse y escapar. Está bajo custodia protectora y ha estado preguntando por ustedes. Los asociados de su madre fallaron en matarlo, así que cambiaron de objetivo, ustedes, probablemente para usar su seguridad como palanca y evitar que su padre testifique. Becca sollozaba más fuerte ahora, mezclando alivio con agotamiento y trauma. ¿Dónde está mamá? ¿La arrestaron? Preguntó con voz temblorosa. La agente Reeves negó con la cabeza, con un gesto grave. Huyó antes de que la policía local pudiera detenerla. Tenemos órdenes de arresto por intento de asesinato, agresión, fraude y más de una docena de cargos adicionales. Todas las agencias del Estado la buscan, pero es experta en desaparecer cuando quiere. El viaje hacia la oficina del FBI fue un borrón de cansancio, miedo y adrenalina. Nos procesaron a través de seguridad y nos tomaron declaraciones por separado, registrando cada detalle de la noche y el comportamiento de mamá. Nos dieron comida, café y mantas, tratando con delicadeza, como si fuéramos objetos frágiles que podrían romperse con un manejo brusco. Papá llegó cerca del amanecer. Lo vi peor de lo que jamás lo había visto, el rostro magullado, el brazo izquierdo en cabestrillo, moviéndose con cuidado como si las costillas le dolieran. Pero cuando nos vio en la sala de conferencias, se derrumbó por completo, abrazándonos con un cuidado extremo. Becca sollozó en su pecho. Lo siento tanto, decía una y otra vez. Lo siento tanto por hacerlas pasar por esto. Creí que podía manejarlo todo en silencio. Creí que podía protegerlas. Con el paso de las horas, la historia completa salió a la luz. Mamá había estado dirigiendo un fraude inmobiliario durante 5 años, usando su licencia para facilitar lavado de dinero para una organización criminal. Papá descubrió evidencia por accidente, comunicaciones, transacciones y documentos que mostraban que mamá no solo estaba involucrada, sino que era una pieza central de toda la operación. Papá había ido directamente con el FBI en lugar de confrontarla a ella cara a cara. Durante 3 meses había trabajado en secreto, reuniendo evidencia mientras fingía que todo en la casa era normal, mientras mamá seguía con su rutina, sonriendo y actuando como si nada pasara. Esa noche, los asociados de mamá se enteraron, por una filtración dentro de la investigación, de que él estaba cooperando con el FBI. Habían enviado gente a su hotel para eliminar lo que ellos consideraban un problema de testigos. Pero papá había sido lo suficientemente precavido como para tener cerraduras extra y un plan pensado exactamente para un escenario como ese. Cuando llegaron los atacantes, él luchó con todo lo que tenía y logró escapar, pero antes de hacerlo nos envió ese mensaje de emergencia: si vienen por mí, vendrán por ustedes después. Ese texto que a los 17 años nos hizo correr por nuestras vidas, ahora cobraba sentido completo. Que ella nunca planeó lastimarlas directamente, nos explicó papá, con la voz cargada de calma pero también de dolor. Quería atraparlas antes de que el FBI pudiera usarlas como moneda de cambio para obligarme a no testificar. Pero cuando ustedes corrieron, cuando no regresaron a casa, ella entró en pánico. La mujer que las persiguió esa noche no era nuestra madre protegiendo a sus hijas. Era una criminal protegiendo su operación, sin importar los medios que tuviera que usar. El juicio llegó 8 meses después. Mamá fue arrestada en la frontera con Canadá, intentando escapar con documentos falsos y grandes cantidades de dinero en efectivo. La evidencia que papá y el FBI habían reunido era abrumadora, detallando años de fraude y lavado de dinero por millones de dólares. 17 personas fueron acusadas dentro de la conspiración, pero mamá recibió la sentencia más larga, 25 años por fraude, conspiración, intento de asesinato y una lista de otros crímenes que le tomó al fiscal casi 10 minutos leer en voz alta. Durante todo el juicio, ella nunca nos miró. Nunca mostró remordimiento, nunca intentó explicar sus acciones. La mujer en la silla de la defensa era una extraña que usaba la cara de nuestra madre, y por primera vez entendí con claridad que habíamos vivido con una criminal toda nuestra vida, solo que nunca lo habíamos sabido. Papá testificó durante 2 días, con la voz firme a pesar del dolor emocional visible. Contó cómo había enamorado de alguien que nunca existió realmente,
alguien que había estado interpretando un papel desde el principio, y como cada acción de mamá había sido una farsa para proteger su imperio criminal. Becca y yo ahora vivimos con papá en otro estado bajo protección parcial de testigos. No fue una reubicación completa ni un cambio de nombre, pero sí lo suficiente para que podamos dormir sin pesadillas sobre ese versus que intentan embestirnos, sin miedo constante de que alguien irrumpa en nuestras vidas. Ambas estamos en terapia, procesando la traición y el trauma, aprendiendo a confiar de nuevo después de que nuestra seguridad familiar fundamental fuera destruida. Papá está reconstruyendo su negocio de consultoría y también trabajando en perdonarse a sí mismo por no haber visto las señales antes, por habernos expuesto a un peligro que ni siquiera sabía que existía. Ha aprendido a equilibrar la responsabilidad y la culpa, enseñándonos a Becca y a mí a avanzar, a reconstruir nuestra vida paso a paso. Si todo esto te impactó, no te pierdas las próximas historias. Suscríbete y déjanos tus comentarios. Queremos saber qué piensas y cómo te hizo sentir todo esto, porque aunque fue un camino lleno de miedo y traición, también fue uno de valentía, supervivencia y reconstrucción. Después de la sentencia de mamá, la vida empezó a moverse de manera extraña para nosotras. Cada día era un recordatorio de lo que habíamos pasado, pero también un intento de reconstruir algo que se había roto por completo. Papá nos enseñó a manejar la rutina de manera diferente. Ahora las mañanas eran más tranquilas, sin prisas ni tensiones ocultas. Desayunábamos juntas mientras hablábamos de cosas normales. Cosas que antes parecían imposibles de mencionar sin que mamá interfiriera de alguna manera. Becca se reía más, aunque todavía había momentos en que su silencio decía más que cualquier palabra. Yo también aprendía a respirar sin miedo constante, aunque los recuerdos de la SUV y de la noche corriendo por calles desiertas seguían apareciendo cuando menos lo esperaba. El FBI nos asignó un equipo de protección parcial, agentes que nos acompañaban discretamente en lugares públicos y revisaban constantemente los alrededores. Era extraño al principio tener a desconocidos siguiéndonos, pero pronto se volvió parte de nuestra normalidad. Nos enseñaron señales y códigos, como mirar a los lados sin que mamá o sus asociados supieran que estábamos comunicando un mensaje, cómo actuar de manera natural mientras nos manteníamos alerta, y cómo usar teléfonos seguros para todo contacto relacionado con la investigación. Cada lección se sentía como un entrenamiento de supervivencia, pero también como una preparación para vivir sin miedo. En la escuela, todo era diferente. Las amigas no entendían realmente por lo que habíamos pasado, y yo aprendí a fingir normalidad mientras Becca se refugiaba en libros y dibujos. Papá nos acompañaba a veces, pero pronto nos dejó caminar solas mientras él manejaba su negocio y las entrevistas con el FBI. Cada salida era una mezcla de libertad y ansiedad. Caminar por la calle sin que nadie nos reconociera, entrar en cafeterías, ver gente que no tenía ni idea de nuestra historia, era liberador y aterrador al mismo tiempo. El juicio había sido una experiencia desgarradora. Ver a mamá sentada allí, sin expresión, sin ningún atisbo de emoción, nos hizo comprender que la persona que conocíamos y amábamos nunca había existido realmente. Papá nos explicó cómo había sido manipulado emocionalmente durante años, cómo cada sonrisa, cada gesto de cariño, había sido una máscara para proteger su operación criminal. Esa revelación nos marcó profundamente. Tuvimos que aprender a separar la persona de la fachada, a procesar el amor y la traición simultáneamente. Becca y yo asistíamos a terapia varias veces por semana. La psicóloga nos enseñaba a manejar los recuerdos traumáticos, a identificar los momentos en que la ansiedad nos paralizaba, y a reconocer que sentir miedo, rabia o tristeza era parte del proceso. También nos enseñaba a confiar nuevamente en papá y en el mundo, a aceptar que habíamos sobrevivido a algo inimaginable y que nuestra vida podía continuar, aunque diferente. Papá trabajaba en reconstruir su negocio de consultoría. Las primeras semanas fueron difíciles. Cada llamada, cada reunión, le recordaba lo que había pasado y los riesgos que aún existían. A veces, nos sentábamos con él mientras organizaba sus archivos y documentos, y podíamos ver cómo cada número, cada contrato. Era un recordatorio de la doble vida que había llevado mamá y del esfuerzo que había puesto en protegernos. Nos enseñó que la vida podía ser reconstruida, que la seguridad no era solo física, sino también emocional, y que estábamos juntos en este camino. Con el tiempo, nuestra vida adquirió un ritmo más estable, aunque nunca olvidamos la vigilancia del FBI ni los protocolos de seguridad. Aprendimos a salir a la calle, a ir al supermercado, a caminar por parques,
siempre con la conciencia de que el peligro podía estar cerca, pero con la certeza de que estábamos protegidas y de que habíamos sobrevivido a lo peor. En momentos tranquilos, papá nos contaba historias de su infancia, de sus primeros trabajos, de cómo había aprendido a confiar en sus instintos. Esos momentos nos hicieron verlo no solo como un protector, sino también como un hombre que, a pesar de todo, había cometido errores humanos, pero que nunca dejó de intentar lo correcto. Nos enseñó que el miedo podía ser transformado en aprendizaje, y que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Los meses pasaron y la investigación siguió su curso. El FBI continuó rastreando a los asociados de mamá, asegurándose de que no pudieran acercarse a nosotras ni a papá. Cada arresto, cada operación exitosa, nos daba un respiro, una prueba tangible de que la justicia avanzaba. Pero incluso cuando la presión disminuyó, los recuerdos no se borraron. Cada noche antes de dormir, Becca y yo revisábamos mentalmente nuestras rutinas de seguridad, como si la experiencia nos hubiera enseñado que el mundo era tanto hermoso como peligroso. Finalmente, entendimos algo fundamental: habíamos sobrevivido no solo por la intervención de papá y del FBI, sino también por nuestra propia valentía. Habíamos corrido, nos habíamos escondido, habíamos tomado decisiones rápidas y precisas en momentos de miedo extremo. Esa comprensión nos dio fuerza y determinación para seguir adelante, para construir una vida donde la traición y el peligro no dictaran nuestro futuro, sino nuestras decisiones y nuestra unión familiar.